Amén. Estuvimos varios domingos, creo que un año entero, no me acuerdo, o medio año, hace varios meses, estuvimos con la carta a los romanos, una carta de 16 capítulos en las cuales pudimos ver justamente lo que el apóstol estaba enseñando a estos hermanos de Roma, justamente una carta que habla justamente de la libertad, de la justificación, que es por la fe, nada más la justicia de Dios que se nos revela en el Evangelio, que es por fe y para fe, como dice la Escritura. Vamos a ir a la carta, hoy vamos a comenzar la carta a los Gálatas, una carta hermosa, preciosa, justamente, que habla de la libertad en la cual tenemos en Cristo Jesús. La palabra del Señor dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Nosotros podemos disfrutar de esta libertad, justamente que el Señor Jesucristo, ya no estamos bajo los regímenes ni las ordenanzas de la ley. El Señor Jesucristo murió en la cruz justamente para justamente libertarnos. Hemos muerto y hemos resucitado juntamente con Cristo. Ahora tenemos una vida nueva, la cual no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. El regalo, justamente la gracia es el regalo de Dios inmerecido. Es el regalo en el cual no hay mérito humano. El Señor nos da de pura gracia, de su amor, justamente por medio de ¿qué? Nos da la gracia por medio de la fe. Amén. De la fe, sin obras. Pablo justamente escribió esta carta después de su primer viaje misionero, la carta a los Gálatas, por decirlo así, en la región de Galacia había muchas ciudades, ¿no? Pablo recorre el Derbe, Listra, en algunas de esas, en Listra fue el apedreado también en su primer viaje misionero. Fíjense que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra que yo les encomendé. La obra era justamente, eran los viajes misioneros de Pablo. El primer viaje misionero justamente la da en la región de Galacia, va hasta la región de Galacia Pablo, y varias ciudades de allí es anunciado justamente el Evangelio, y Pablo les anuncia esta maravillosa noticia a estos hermanos que estaban en esas regiones, que eran varias ciudades, ¿no?, que recorrieron ellos, pero también había una oposición. Fíjense que siempre hablábamos de que siempre que está la obra de Dios, también ¿qué va a haber? Oposición, ¿no? Si no hay oposición, si algo no lo levanta a Dios o la obra no es de Dios, no va a haber oposición. Pero siempre que Dios levanta algo o que Dios manda hacer algo, va a haber oposición. A ver, ¿quién es el que se opone a la obra de Dios? Nuestro adversario, ¿no? Nuestro adversario, el diablo. Nuestro adversario, el diablo, se opone a todo lo que Dios levanta. A todo lo que Dios levanta. Fíjese que Pablo había hecho este viaje misionero y atrás de él venían unos falsos maestros. Atrás de Pablo, fíjese que él iba en las ciudades anunciando el Evangelio, y muchas personas creían en el Evangelio y estaban contentos. De hecho, muchos eran gentiles, pero atrás de esto, por supuesto, iba Pablo, iban atrás persiguiéndolo, siempre iban los religiosos, ¿no?, los que eran los judaizantes. Los judaizantes eran los falsos maestros que iban atrás tratando y enseñando a la gente que no era suficiente la cruz de Cristo para salvar a las personas, sino que había que agregarle obras para salvación. Fíjense que eso es otro evangelio, eso no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es que la persona ponga su confianza solamente en la obra de Cristo en la cruz, en su cultura y en su resurrección, y nada más. No le agregue nada más a eso. Fíjense que hay muchas iglesias que agregan otras cosas. No, aparte, para ser salvo tenés que ir a un encuentro, tenés que ir 3 días a esto, tenés que hacer un montón de cosas que jamás el Señor manda a hacer. La salvación es solamente por la fe, por medio de la fe, y es un regalo de Dios para toda la humanidad. Creo que el apóstol quería justamente hacerles ver a estos hermanos que si la persona quiere volver a los rudimentos de la ley, a poner obras, justamente cae de la gracia y ya empieza a querer salvarse por su propio mérito y está negando la eficacia de la obra de Cristo en la cruz. La obra de Cristo en la cruz es suficiente para salvar al hombre y transformar al hombre y darle una nueva, aleluya, una nueva vida. Amén. Gloria a Dios. No hay que agregarle nada más.
a la cruz de Cristo. Fíjense que casi la mayoría de las religiones o de las sectas agregan obras, tratan de agregarle obras a la obra de Cristo en la cruz. No, tenés que sí, tenés que creer en Cristo, pero aparte tenés que hacer esto otro, tenés que dejar esto, tenés que dejar de hacer esto otro. Fíjense que eso es un evangelio diferente, un evangelio falso, ¿no? No es que haya otro evangelio, dijo Pablo, y ahora vamos a empezar a leer. Entonces Pablo, más aproximadamente entre el año 50 y 55, escribe esta carta a los Gálatas. Él había vuelto en su primer viaje misionero desde Antioquía, la ciudad donde ellos habían sido enviados. Pablo les escribe esta carta justamente para que estén libres, para que no vuelvan otra vez a la esclavitud de la ley. La ordenanza, justamente el prestar atención al día sábado, el prestar atención a las ordenanzas de la ley, todo eso ya Cristo lo caducó en la cruz. Ya, por supuesto, Él vino, como dijo, a consumar, a cumplir toda la ley. El único que pudo cumplir toda la ley fue el Señor Jesucristo, y lo que Pablo explica luego más adelante es que la ley era nuestro ayo, o sea, nuestro maestro para llevarnos a Cristo. O sea, cuando nosotros vemos la ley y vemos que mirándonos, comparándonos con la ley en un espejo, nos hacía mirar la condición en la que estábamos, pero no podía salvarte la ley. No podía siempre la salvación fue por fe. Incluso en el antiguo pacto, todas las personas que creían en el Mesías que había de venir eran salvos también por la fe, sin las obras de la ley. Aunque estaban justamente en el antiguo pacto, pero siempre la única forma de ser aceptos a Dios fue por medio de la fe, y no hay forma. La ley, después lo explica Pablo, no es de fe, sino que es de obra. Y lo que es de obra a Dios no le agrada para nada. Las personas, fíjense que iban estos falsos maestros, y Pablo escribe esta carta y también tuvo que confrontar al apóstol Pedro. ¿Se acuerdan? Después lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque Pedro, cuando estaban con los gentiles, comía con los gentiles, pero cuando venían los judíos, ¿qué hacía? Se apartaba de los gentiles, se hacía como que no los conocía, y se quedaba con los judíos y se hacía como que no los conocía, y empezaba una actuación. Pedro estaba actuando. Entonces, ¿qué hace Pablo? Lo confronta duramente. ¿Por qué? Porque estaba obligando a esos hermanos que estaban en la libertad del espíritu, que eran cristianos, que eran gentiles, a que fueran judíos para que Pedro los pudiera hablar con ellos, ¿no? Y fíjense que también fueron varios, Bernabé, también otros discípulos también fueron arrastrados por la hipocresía de Pedro. Fíjense que era un líder de la iglesia, sin embargo, a ellos todavía tenían resquicios de esas estructuras religiosas, ¿no? De la ley. Entonces, tenemos que prestar atención. Justamente Pablo escribe esta carta, y saben que Pablo escribe esta carta con ese celo, gloria al Señor, que distingue a los hijos de Dios, ¿no? Pablo era celoso de que nadie predicara otra forma de salvación que no sea el Evangelio, las buenas noticias del Señor Jesucristo. La buena noticia que Pablo había recibido por medio del Señor Jesucristo. Y había un celo en su corazón, y fíjense que nosotros nos ha pasado, a veces tenemos ese celo justamente por la verdad, por la predicación del Evangelio. Y yo conté en el domingo pasado que habían venido algunos judaizantes también a este lugar cuando arrancamos, cuando el Señor arrancó esta iglesia, porque no fui yo el que empecé, pero fue el Señor. Cuando empezamos a congregarnos aquí en este lugar, también vinieron los judaizantes, vinieron personas que nos decían que teníamos que guardar la ley, guardar el sábado, ¿no? Y poner justamente, mirar el día sábado, mirar la observancia del sábado, la observancia de la ley, ¿no? Algo que el Señor jamás nos dice que hagamos. Ahora nosotros estamos en el Espíritu, en la libertad del Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Los que están bajo la ley, dice la Escritura, están bajo maldición. Están bajo maldición. Cualquier persona que se quiera justificar por cualquier obra de la ley está bajo maldición, lo dice la Escritura. Y saben que esto fue, después se hace el concilio en Jerusalén. Vamos a comenzar para dar una introducción a esta carta, Hechos capítulo 15. Fíjense que ya, para que podamos entender, porque
fue más o menos en este mismo periodo más o menos que Pablo llega y luego viaja a Jerusalén y hacen un concilio para determinar y enviar justamente a todos los hermanos a que a nadie se le obligue a judaizar, a guardar ni a circuncidarse. Sobre todo, fíjense que los judaizantes mandaban a que no era suficiente la cruz de Cristo, la obra de Cristo en la cruz, sino que también tenían que circuncidarse, guardar el sábado, la observancia del sábado, la observancia de la ley de Moisés. Fíjense que Pablo, contrarrestando toda esta mentira, ¿no? Fue donde él, con un celo del Espíritu Santo, él escribe esta carta justamente a los hermanos que estaban en la región de Galacia. Fíjense, entonces dice el Concilio de Jerusalén. Vamos a leer en Hechos 15 para dar una introducción, porque tiene mucho que ver con lo que después Pablo describe también a estos hermanos de Galacia. Pablo viene a Antioquía en su primer viaje misionero, vuelve de visitar todas las regiones, y allí en Antioquía es donde se entera que estaban estos falsos maestros, y luego les envía la carta, y luego va a Jerusalén Pablo y hacen el concilio justamente de Jerusalén. Vamos a leer para que quede más claro. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Fíjense lo que enseñaban. ¿De dónde venían estos? Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjense lo que enseñaban, ¿no? ¿Quiénes eran? Los judaizantes, ¿no? Dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, dice, y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando las conversiones de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, fíjense, aparentemente habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿A quiénes querían mandarles que guarden la ley de Moisés y circuncidarlos? A los gentiles, amén, a los gentiles que habían creído. Y se reunieron, te imagínese una persona de 40 que cree en el Señor Jesucristo y se lo tienen que circuncidar, ¿no? O una persona de 70 años, es algo terrible, ¿no? Fíjense lo que se le había ocurrido. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros, dice, sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Cuándo les da el Espíritu Santo? Cuando la persona cree. Amén. Solamente por la fe. Dice lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Dice, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Un yugo. ¿Cuál era el yugo? La ley. A ver, la ley era un yugo, era una esclavitud, era un peso justamente que no podían, ni ellos siquiera habían podido cumplir jamás la ley. Ninguna persona jamás pudo cumplir la ley. El único que cumplió la ley fue el Señor Jesucristo. El único. Él fue el único que vino a cumplir la ley, por eso es que ahora por su muerte en la cruz nosotros tenemos vida eterna. Entonces dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos. O sea, como un regalo de Dios es la salvación, no por obra. Nadie puede decir, yo fui bueno, fui un buen tipo, me porté bien, nunca me descarrié, nunca tomé, hice las cosas tan bien que Dios me dio la salvación por eso. Y aunque hay personas que lo dicen, yo lo he escuchado. Lo he escuchado, hay personas que no entienden nada del Evangelio y piensan que Dios a ellos los eligió, les dio la salvación
por ser mejores que los demás. Antes dice, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, fíjense, respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, donde, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré, dice, el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Dónde está el tabernáculo hoy? ¿Dónde está? En nosotros. Exactamente. Nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Hoy, nosotros, cada uno de ustedes es un tabernáculo. Gloria al Señor. Puede estar en la presencia del Señor, puede entrar en su lugar santísimo que está en su interior. El lugar santísimo no está afuera, está en su interior. Justamente ahí entramos nosotros por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué hacemos en el lugar santísimo? Ministramos al Señor, servimos al Señor desde la parte más profunda de nuestro ser. De ahí servimos al Señor. Entonces, el tabernáculo que estaba escrito, dice, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé su ruina y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Gloria al Señor. El Señor lo viene anunciando desde tiempos antiguos. Por lo cual, dice, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea, que dejen la idolatría. Si alguna persona estaba adorando algún santito, ¿no? Cualquier cosa, tiene que apartarse de eso, porque eso es lo que manda el Espíritu Santo de Dios. De fornicación, dice, de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Que no coma sangre. Porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique, en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones enviados a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Sicilia, salud. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, dicen ellos, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros por nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque os ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo, y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis pasarlo bien. Nada más. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que lo habían enviado. Mas a Silas les pareció bien el quedarse allí. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Amén. Fíjense que entonces Pablo de allí de Antioquía escribe esta carta después, 25 años después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente, escribe esta carta a los Gálatas. ¿Qué les pasaba a los Gálatas?
habían venido maestros, eso habían creído el Evangelio, pero luego habían venido falsos maestros que no habían sido enviados, porque fíjense que habla de que nunca fueron enviados por los apóstoles. Ellos se autoenviaron y fueron recorriendo las iglesias en las que Pablo había levantado, que Pablo había edificado, por decirlo así, no lugares de templo, sino una edificación espiritual, estamos hablando. Fíjense que estaban enseñando una mentira. Y Pablo escribe esta carta con un celo, por decirlo así, y con enojo, por decirlo así. Estaba enojado porque estaban prestando atención, estaba enojado porque habían sido engañados estos hermanos. Fíjense que la carta de los hebreos también es muy parecida. La carta de los hebreos también trata de hermanos que querían volver otra vez a sacrificar en el templo, a guardar la ley, a hacer todo lo que no era de la fe, a tratar de justificarse por obra. Dice, entonces vamos a empezar a leer la carta a los Gálatas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quedó claro cómo Pablo escribe esta carta? A ver, la escribe desde Antioquía, en el año aproximadamente entre 50 y 55 después de Cristo, a esta región. Esta región estaba en la parte central de lo que hoy es Turquía. Allí está ubicada estas ciudades. Estaba Listra, Iconio, habían varias ciudades allí donde Pablo pasó. Lo pueden leer después en Hechos, donde explica todo esto, en Hechos 13 en adelante. Ahí habla justamente del primer viaje misionero de Pablo, y ahí es donde él va por estas regiones, por esta región de Galacia, y predicando el Evangelio, y muchas personas se convierten. Y allí se forman casas donde se congregan los hermanos, y estaban en la libertad, estaban totalmente felices, hasta que llegaron los judaizantes, ¿no? Fíjense que hoy me llama la atención porque en muchas iglesias no se predica el Evangelio de la salvación, se predica el Evangelio de la condenación, algo que no es Evangelio, por supuesto. El Evangelio siempre son las buenas noticias, son noticias de gozo, de alegría. Una persona que recibe el Evangelio tiene que estar contento, gloria al Señor, porque Dios no le está tomando en cuenta su pecado, sino le está tomando en cuenta solamente su fe, gloria al Señor, sin obra, para que nadie se gloríe. Entonces dice el apóstol Pablo, dice Pablo, y por eso Pablo especifica no de hombre ni por hombre, sino de Jesucristo, porque estos falsos maestros empezaron a decir que Pablo le estaba predicando un evangelio incompleto, un evangelio que no estaba completo, que no era solamente por la fe. Sí, también la fe, le dijeron, pero le falta la otra parte, guardar la ley, la observancia del sábado, circuncidarse, ¿no? Entonces fíjense que ellos se quedaron tristes, todos los hermanos estaban tristes porque decían, ¿cómo? Pablo nos predicó que teníamos que éramos salvos solamente por la fe en el Señor Jesucristo, en su obra en la cruz, le presentó a Cristo y a este crucificado. ¿Cómo ahora nos viene a decir? Entonces como que se habían, por decirlo así, se habían entristecido, y ahora estaban intentando guardar la ley y hacer la obra de la ley por culpa de estos falsos maestros. Fíjese, Pablo apóstol, y fíjese que también desacreditaban al apóstol Pablo y decían, este no es un apóstol de Dios, y empezaron a hablar mal de Pablo. Entonces acá Pablo hace mención, por eso hace mención, cuando comienza esta carta, dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, o sea, no me puso a mí, ni yo me elegí yo solo, sino que el que me puso fue Jesucristo, Jesucristo y por Dios. Fíjense, dice, no de hombre ni por hombre. Él hacía justamente énfasis en esto. A mí no me puso acá un hombre, no me puso como apóstol, no fui puesto a dedo por otra persona, sino que el que me puso fue el Señor Jesucristo, ¿no? Y por Dios, dice el Padre, que lo resucitó de los muertos. Fíjense, hace alusión al Evangelio, dice, todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Es una carta que él también tomaba a todos los hermanos para escribirle esta carta a los que estaban con él. También dice, todos mis hermanos que están acá, estamos reunidos justamente para escribirle a ustedes. Y fíjense que acá empieza
el saludo, dice, gracia y paz sean a vosotros. Gracia y paz. Justamente cuando nosotros recibimos el mensaje de salvación, el mensaje que recibimos, la gracia del Señor en la salvación, que es solamente por la fe, también tenemos que paz para con Dios, gloria al Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros. Siempre los saludos de la Iglesia Apostólica eran así, gracia y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que el saludo era gracia y paz, o sea, es el regalo inmerecido, ustedes lo recibieron y eso le va a traer paz, gloria al Señor. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros, que empieza enseguida hablando el Evangelio, el cual se dio a sí mismo, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, ¿por qué? Por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, para librarnos del presente siglo malo. Dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es el saludo de Pablo a la iglesia. Y enseguida Pablo les empieza, apenas comienza esta carta, les empieza a hablar duramente a estos hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que les habla tan duro? ¿No? Porque los amaba, exactamente. Muchas veces nosotros es necesario hablar de una forma dura, justamente para que el corazón se ablande, ¿no? Para que la persona, porque la palabra de Dios dice más cortante que toda espada de dos filos y penetra, dice, hasta partir los tuétanos, las coyunturas, ¿no? Y el alma y el espíritu. Entonces tiene que entrar la palabra, pero a veces es necesario, y Pablo lo hacía con un celo, justamente para que nadie predicara otro evangelio. Gloria al Señor. Nadie predicara otra forma de salvación que no sea el verdadero y el único evangelio de Dios. Amén. No hay otro evangelio. Dice, estoy maravillado, dice, estoy asombrado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os amó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué? Un evangelio diferente. Como, fíjense que una persona que está queriéndose guardar la ley, la observancia del sábado, no es el evangelio real, es un evangelio diferente. Es un evangelio diferente, dice. Entonces, por la gracia de Cristo, para seguir que os hayáis alejado. Dice que una persona que está tratando de justificarse por su propia obra, ¿qué hace? Está alejado ¿de quién? De Dios. Se aleja de Dios. Cualquier persona que está tratando de justificarse por su propio mérito, tratando de guardar el sábado, de hacer obra para justificarse delante de Dios o agregándole a la cruz de Cristo, está alejado totalmente de Dios. Qué terrible, ¿no? Se alejaron de Dios, o sea, empezaron bien, crecieron en el Evangelio, pero luego se apartaron de Dios, tomaron la decisión de creer ¿a qué? A la mentira, al error. Fíjense que hoy en muchas iglesias se predica, se hace una mezcla del antiguo pacto con el nuevo pacto, ¿no? Una mezcla, ¿no? Y traen cosas del antiguo pacto para incorporarlas también hoy en la liturgia o en la iglesia. Fíjense que nosotros venimos, mi esposa está de testigo, nosotros venimos de una iglesia donde el pastor tomaba cosas del antiguo pacto, ¿no? La ofrenda mecida, ¿no? Hay un montón de cosas que nada que ver. Eso eran sombra de lo que había de venir, que no la podemos practicar hoy. Nada, y tomaba muchas cosas que eran de la liturgia del templo, del antiguo pacto, las tomaba también para hoy. Entonces hacía una mezcla, hacía una disolución. ¿Sabes qué es una disolución? Dos componentes, ¿no? Dos componentes. Cosas del antiguo pacto y tomaban cosas del nuevo pacto. Entonces estaban en una disolución. Dice el apóstol Pedro que muchos seguirán sus disoluciones, muchos seguirán las disoluciones de los falsos maestros, o sea, las mezclas, la mentira con verdad y cosas así. Empiezan a mezclar, a hacer una mezcla. Dice que multitudes, fíjense que esa iglesia donde hay este tipo de disoluciones, de mezcla, atraen multitudes. Creo que hay una iglesia también que ponen los candelabros, ¿no? La menorá
¿no? Y ponen hasta, tienen el arca del pacto ahí adelante, ¿no? También fíjense que no tiene nada que ver ahora con nosotros, eso ya es cosa del antiguo pacto, pero no tiene nada que ver con nosotros, pero se traen esas cosas y se le dan como una apariencia de espiritualidad, cuando es todo carne. Fíjense que es todo algo carnal, algo que no tiene nada que ver con la vida del espíritu, ¿no? Entonces dice, estoy maravillado, decía el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que os hayáis alejado del que os llamó. ¿Quién nos llamó? Cristo. Cristo es el que llama. Justamente la cruz de Cristo es la atracción. Cristo nos llama por medio de su obra en la cruz. Ahí nos está llamando a todos por medio del evangelio, ese anuncio que es para toda la humanidad. Dice, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y acá dice Pablo, hace una alusión a esto. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. ¿Qué significa perturbar? Turbar, confundir. La persona se marea, ¿no? Cuando una persona está turbada, es una persona que está ebria, para poner un ejemplo, y no sabe dónde va, ¿dónde estoy? ¿No? A mí me ha pasado a veces que voy en el auto y digo, ¿y dónde estoy? No, estoy turbado. ¿En qué calle estoy? Y ando buscando las calles para ubicarme, ¿no? A veces me ha pasado, y yo estoy, sobre todo cuando voy a plantear, aunque voy varias veces, pero a veces me pierdo. No sé dónde está el norte, y entro no es que esté, pero me pasa todo, ¿no? Me pasa todo porque me confundo. Fíjense que eso es lo mismo que una persona que está escuchando una mentira. Dice, no es que haya otro evangelio, sino que algunos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjense que hay personas que estaba escuchando la otra vez, y algunos parientes míos también me hablaban y varias personas dicen, no, dice, sí, Dios, Jesucristo te salvó, pero ahora si vos caes en pecado, te perdés. Ya no hay más salvación para vos. Entonces, ¿qué están diciendo? Que la obra de Cristo no fue suficiente para salvarte, sino que ahora vos tenés que agregarle algo a la cruz de Cristo. Agregarle tus buenas obras, tu guardar santidad, pues, como una... No, y la obra de Cristo ya la consumó, ya consumó una salvación. Justamente este es el evangelio y no hay otro evangelio. Gloria al Señor. Estas son las buenas noticias justamente de salvación. Dice que la otra vez estaba hablando también con unos vecinos acá y también decían, no había forma de sacarlo de esa estructura religiosa que él tenía. No, porque yo no sé si soy salvo, decía. Si algún día, si me sigo portando bien y no peco nunca más, ahí voy a ser salvo, me decían. Algo imposible. Pero fíjense la ignorancia justamente porque son atraídos por falsos maestros muchas personas. O sea, están diciendo que la obra de Cristo Jesús no fue suficiente para salvarlo, fue ineficaz. Y yo le explicaba, y mirá, lo que está pasando con vos es como lo dice en hebreo, estás pisoteando la sangre de Cristo y la estás teniendo por inmunda. O sea que la sangre de Cristo no te pudo salvar, sino que ahora vos tenés que agregarle tu mérito personal. Entonces estás teniendo por inmunda la sangre del nuevo pacto. Es un insulto a Dios. Es como decir, Señor Jesucristo, sí, yo creo que me salvaste, pero aparte yo tengo que agregarle mis buenas obras y todo lo demás, ¿no? Entonces está diciéndole que Jesucristo realmente no lo salvó. Entonces fíjense qué importante que es tener el conocimiento real del Evangelio. Justamente dice, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Más dice, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, más si aún nosotros, o sea, si apareciera el apóstol Pablo, dice, o los otros apóstoles, dice, o un ángel del cielo. Fíjense que muchas sectas se han levantado porque han tenido la revelación de un ángel del cielo que ha venido, ¿no? Ustedes conocen varias sectas, ¿no? Vino un ángel y le hizo formar una iglesia, ¿no? Y ¿cómo es? Bueno, la iglesia de Jesucristo de los santos los últimos días se formó así, ¿no? Vino el ángel, ¿cómo es? El ángel Moroni, ¿no? Y les dio unas tablas de oro, no sé, un delirio, ¿no? Terrible, ¿no? Pero fíjense que acá el apóstol Pablo decía, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea que anatema.
Dice que esta cláusula puso el apóstol Pablo: cualquier persona que anuncie otro evangelio está, por decirlo así, ya pusieron ellos el juicio sobre cualquier persona que predique otra forma de salvación que no sea el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Sabes qué significa anatema? Separado de Dios, exactamente, maldito, o separado de Dios por la eternidad. Esto significa anatema, separado de Dios. O sea, que fíjense, ahí pusieron el juicio. Por eso es que después los apóstoles ponían juicio para todo aquel que ande o que enseñe otra forma de salvación que no sea el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces hay una condenación para todos los que prediquen otro evangelio. Ya están, por decirlo así, hay un juicio de Dios para todas las personas que no prediquen o que no anuncien el evangelio que predica el apóstol Pablo, ¿no? Entonces dice: más si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea separado de Dios por la eternidad. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea, otra vez, lo vuelve a repetir, anatema. Sea anatema. Y fíjense que acá Pablo lo decía por decirlo así, estaba enojado cuando estaba escribiendo esta carta. Dice: pues ahora busco el favor de los hombres o el de Dios. Pues ahora busco el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. Si tratara de agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. ¿Por qué estaba diciendo esto el apóstol Pablo? Porque muchas personas justamente se sometían a estos falsos, a los judaizantes, justamente por miedo, porque le tenían miedo, no querían confrontar, ¿no? Entonces Pablo les hablaba duramente, que de hecho Pablo fue apedreado justamente por los religiosos, porque decían que Pablo no era de Dios, ¿no? Y estaba hablando algo que no estaba bien. Entonces fíjense que entonces Pablo siempre se opuso a la mentira, y sacó a la luz justamente estos mentirosos. Dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Esas hay personas que siempre tratan de agradar a los demás, de agradar a los demás. Pero Pablo no trataba de agradar a los hombres, sino que trataba de agradar a Dios. Trataba de agradar a Dios. Algunos se sometían justamente a estas ordenanzas para no discutir con los judaizantes, para no ponerlo, por decirlo así, para no tener persecución por causa de la cruz de Cristo. Entonces, me someto o hago lo que ellos me dicen, ¿no? Para no tener problemas. Pero fíjense que Pablo no era así. Pablo decía las cosas como tenían que decirse, y acá estaba bastante enojado. Pablo dice: pues ahora busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, ¿qué pasaría si una persona solamente trata de agradar a los hombres? ¿Qué pasa? No sería siervo de Cristo, dice. O sea, no estaría al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el ministerio de Pablo: más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. Amén. Por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, cómo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, por este regalo, y me decidió revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Dice: para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor.
En esto que os escribo, he aquí en adelante, de Dios que no miento, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Fíjense que Pablo está hablando justamente de lo que él pasó, cómo Dios los ama al ministerio, y él no fue directamente, sino que estuvo un tiempo allí guardado, por decirlo así, no era conocido, sino que se escondió por un tiempo, y allí fue donde él recibió todas las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Después de pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo ese griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Qué era lo que querían estos falsos hermanos o falsos maestros? Llevarlos otra vez a la esclavitud de la ley. Todas las personas que están bajo la ley están en esclavitud. Entonces, fíjense que acá empieza a contar todo lo que él había pasado, dice, en los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, de nada importa, Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Entonces el Evangelio para Pedro, predicó el Evangelio a los judíos, y Pablo a todos nosotros los gentiles. Entonces dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dejar hasta aquí. El domingo que viene vamos a seguir, pero porque sigue hablando acerca de su testimonio, vamos a dejar hasta acá, porque vamos a compartir. Ahora quédense todos, porque vamos a tener un momento, vamos a compartir una tortita, algo, así que Dios le bendiga grandemente. Esta es la palabra en este día. Amén. Fíjense que siempre hubo oposición para la obra de Dios. Jamás la obra de Dios fue algo que pudieron hacer libremente, porque siempre hubo oposición. El enemigo trató de infiltrar en las iglesias del Señor Jesucristo falsos maestros, para que apartar el oído de la verdad. Así que Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te exaltamos, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por esta carta, Señor, que habla de la libertad, Señor. Padre bueno, Señor, justamente es una carta, Señor, que nos habla justamente de la libertad de la que estamos en ti, Señor Jesús. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy gracias, Señor, Padre amado, porque tú nos muestras, nos guías, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te ruego también que estés ministrando cada corazón en esta tarde, Señor. Estés ministrando cada vida, Señor, apartándolo, Señor, Padre Celestial, también, Señor, de cualquier enseñanza falsa, Señor, y que tu verdad, Señor, tu evangelio glorioso, que es poder para salvación, Señor, Padre Celestial, Señor, haga vida en cada corazón, Señor. Si hay alguna persona que no ha escuchado el evangelio en esta tarde, Señor, pueda recibirlo, Señor, y pueda ser una semilla que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo te doy gracias, Padre, te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias por esta libertad, Señor, en la cual tú nos hiciste libres, Señor. Te adoramos y te exaltamos. Señor, te damos gracias, Señor. Padre, ahora quedamos en tus manos.
Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a pasar a cantar una alabanza.